¿Qué tal, amables amigos? Continuamos estudiando la revelación de Jesucristo. Estamos estudiando los 7 sellos. Ya hemos estudiado el primer sello, el caballo blanco, el segundo, el caballo rojo, el tercero, el caballo negro, y hemos visto el significado histórico que tenía todo esto, cómo Jesús fue revelándole a Juan, cómo se iba a desarrollar la historia. La iglesia, por un lado, perseguida cruelmente por los poderes políticos y religiosos que se opondrían a Dios. Hoy vamos a estudiar entonces el cuarto sello, pero antes de estudiarlo, queremos recordar algo muy importante. Hoy en día se habla en el mundo que si los hombres se unen mundialmente, todo el mundo va a encontrar paz, ya no va a haber más guerra, ya Dios nos va a perdonar. El nuevo orden mundial está proclamando esto, pero amigo, la palabra de Dios no dice tal cosa. Dios nos muestra que este mundo las cosas van a ir cada vez de mal en peor. El hombre engañando y siendo engañado. Jesús, al recordar cómo iba a terminar la historia de este mundo, lo pone como ejemplo a los días de Noé, como fueron antes del diluvio universal. Y Jesús dice: así como fue en los días de Noé, así será. Cuando tú vas a ver Génesis 5 y 6, te revela claramente que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y hoy en día, dejando siempre de lado a los hombres honestos y honrados, sean religiosos, políticos de todo el mundo, que tratan de ver las corrupciones que hay en la tierra, pero la mayor parte está tristemente contaminada. Y la gente habla inclusive de un fin del mundo, de sálvese quien pueda. No, mis amigos, todas esas profecías extrabíblicas que hablan eso están engañándolo al mundo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo va a terminar la historia de este mundo? Apocalipsis 21. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amigo, ¿tú crees que Jesús se equivoca al decirte esta verdad? ¿No está engañando el Señor al decirnos esto? No, Dios es el Dios de verdad absoluta. Así que por lo tanto Él nos está hablando las cosas. ¿Y cómo termina el libro del Apocalipsis? Recordemos una vez más lo que el Señor Jesús le habla al apóstol Juan. El capítulo 22, verso 17. Y el Espíritu y la esposa, en la iglesia, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Como hemos visto en el sello anterior, la autoridad de la palabra de Dios es gratis para todo el mundo. Y entonces el verso 20, Jesús le dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. O sea, ¿qué dice Jesús? Después que termine todo esto que estoy explicando de lo que va a pasar en la historia, yo vengo en breve. Así que con esto en mente, ahora estudiamos el cuarto sello. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Qué terrible! Mis amados queridos, ¿qué significa este caballo ahora amarillo? Ya hemos visto que el caballo negro, la fe se corrompería, y el caballo amarillo entonces ahora está abarcando el periodo histórico que ya hemos estudiado al estudiar Apocalipsis 13, en las revelaciones también del libro de Daniel hemos visto el capítulo 7, cuando se habla cómo la fe se iba a corromper en Roma. En el año 538 el emperador Justiniano lo nombra al obispo de Roma jefe del Sacro Imperio Universal, y allí comienza el gran periodo que abarca 1260 años de persecución hasta el año 1798, cuando el poder papal cae por el poder de la Francia revolucionaria y atea. En todo ese periodo histórico, los hijos de Dios fueron cruelmente perseguidos,
terriblemente perseguido. Por eso el caballo amarillo está representando la muerte. Fue algo tremendo lo que vivieron los cristianos, los hugonotes, los valdenses en el Valle del Piamonte, perseguido cruelmente, matado de una manera terrible, ¿verdad?, por estos poderes. Nosotros sabemos que a través de la espada del verdugo, el cadalso, la hoguera, la Inquisición, los historiadores están mostrando que más de 100 millones de personas murieron a través de todo este sistema de martirio. El sistema que ahora le está mostrando una cara bonita a los seres humanos, mostrándole un falso amor, besando la tierra a los pies de la gente, para que la gente crea que eso es amor. No, Señor, Jesús jamás nos dijo que besemos los pies o besemos la tierra para demostrar a la gente que tenemos amor. No, Señor. Así que todo eso el diablo está yéndose a un extremo para engañar y seducir a las almas que han sido engañadas por todas estas falsedades, ¿verdad?, que han contaminado y corrompido la tierra. Así que, por lo tanto, cuando acá está mostrando de qué manera iban a ser las persecuciones y el Hades le seguía, o sea, la muerte, ¿verdad? El Hades o sepulcro o infierno. La palabra infierno tiene dos significados cuando se estudia. Uno es el fuego consumidor que Dios usará en la hora final cuando destruya todo lo impío sobre la superficie de la tierra. No es un infierno que está ardiendo eternamente como se ha enseñado. Eso viene de parte del demonio. Cuando la Biblia habla de un fuego eterno se refiere a consecuencia eterna, no a duración eterna. Cuando se estudia bien ese tema es bien claro. Imposible que Dios le siga dando vida a las criaturas que se han perdido porque no han aceptado la verdad y que se estén quemando por la eternidad en un lugar en el cosmos. No, no es así. Dios dice que todo será destruido, no le dejará ni raíz ni rama a la maldad. Todo será consumido y la tierra resurgirá preciosa, ¿verdad? Y nunca más el mal se levantará en todo el cosmos de Dios. Pero acá sigue diciendo, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué significa esto, las fieras de la tierra? Son solamente figuras ilustrativas de los poderes. Ustedes recuerdan cuando estudiamos en el libro del profeta Daniel que cuando Dios quiere ilustrar a las potencias que se iban a levantar sobre la tierra, Dios las simboliza y las representa a través de figuras de animales. Por ejemplo, si vamos al capítulo 7, cuando estudiamos, vamos a recordar solamente desde el verso 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subía del mar. Cuando se estudia el capítulo, vemos que la primera bestia era un león con alas de águila, la segunda era un oso, ¿verdad?, con 3 costillas en la boca, la cuarta era un leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave, y la tercera y la cuarta era una bestia espantosa y horrible que representaba a Roma. ¿Por qué sabemos que estos poderes, estas bestias, están representando a potencias en la tierra? Cuando leemos en la palabra de Dios, ahí en el mismo libro de Daniel capítulo 7, ¿qué representan estos símbolos? El verso 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. El versículo 23 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Está hablando de la Roma imperial, tremendo. Así que, mis amigos queridos, cuando dice acá en Apocalipsis que los hijos de Dios van a ser perseguidos por las fieras de la tierra, por las bestias de la tierra, está justamente hablando acerca de cómo, tristemente, ¿verdad?, los poderes civiles se unirían con el poder religioso para hacer una persecución tremenda a los hijos de Dios. Lo mismo ocurre cuando hemos estudiado el capítulo 13 del Apocalipsis. Ahí está filmado también, pero vamos a recordar el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 13 del Apocalipsis. Es el poder que está representando también a la Roma religiosa, que
gobernaría durante los 1260 años, y dice allí el versículo 7 y 8, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Está hablando de esta poderosa bestia también, ¿ve? O sea, cómo realmente iba a obrar en la tierra. En otro de los pasajes acá dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses, el versículo 5. Dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Cuando estudiamos esos 42 meses son también los 1260 años. Amigos queridos, todo esto nos está revelando cómo el caballo, tristemente, ¿verdad?, de color amarillo, iba a representar a estas grandes potencias. De paso, quiero hacerle una aclaración. Satanás es muy astuto. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos la promesa que el Señor hace de su segunda venida en gloria y las señales precursoras que habría antes que Él vuelva en gloria y majestad, acá en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, cuando los apóstoles le dicen, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor Jesucristo comienza a decirle lo siguiente. Respondió Jesús, versículo 4, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañará. Noten, Satanás usurpa el nombre de Cristo y se hace pasar por cristiano, pero está engañándolo al mundo. Fíjense en que antes de mostrarle al Señor las señales de guerra, de pestes, de hambre y de todas las desgracias que iban a venir en la tierra, está mostrando las señales religiosas primero, cómo Satanás iba a obrar de esa manera. Y cuando vamos al versículo 24 del mismo capítulo, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mis amigos queridos, ¿por qué es importante? Porque Satanás está haciendo un montón de señales y prodigios mentirosos. Por ejemplo, la cuestión del espiritismo, aparición de los muertos. Sabemos que los muertos descansan, duermen y Dios prohíbe totalmente el contacto. Dice, es abominación a Jehová consultar a los muertos, porque Dios sabe que duermen hasta el día de la resurrección. Pero el diablo, que creó la idea de que los muertos siguen vivos, el que se materializa, toma forma, imita a los difuntos y le hace creer a la gente, ¿verdad?, que son ellos. Lo mismo está pasando inclusive cuando cayó aquel, dictador en Egipto hace unos años atrás, Mubarak, que gobernó 30 años. De repente ahí apareció en las nubes en el cielo mientras la gente, un caballo cabalgando, y la gente vio un tremendo milagro y muchos empezaron a aplicar que ese caballo, el caballo del Apocalipsis. No, mis amigos, son obras del diablo para desviarnos, despintarnos de lo que realmente Dios nos revela a nosotros como verdad absoluta. Así que todos estos caballos que hemos visto hasta ahora, los 4 primeros sellos, el caballo blanco, recordamos a la Iglesia Apostólica, hemos visto todos los detalles y ahí está filmado. Si tú no lo viste, por favor, si quieres comprender bien lo que significa los 7 sellos, tiene que ver todo el desarrollo. El caballo rojo está representando al periodo de la gran persecución de la Roma imperial. El caballo negro está representando cómo se corrompería la fe en Roma. Y el caballo amarillo, las grandes muertes que iba a haber tristemente en la tierra. Mis amigos queridos, ¿cómo sabemos todo esto también? Mira, yo quiero dejarte ahí en la pantalla algo que voy a leerte de algunos artículos que están escritos para que tú veas cómo el sistema católico romano ha perseguido en gran medida a los cristianos en la tierra. Por ejemplo, dice así, en el año 1208, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los valdenses y los albigenses, y en ella perecieron 1 millón de hombres. Desde que se fundó la Orden de los Jesuitas en 1540 hasta 1580, se dio muerte a 900.000 personas. Como 150.000 hizo perecer la Inquisición en 30 años. En los Países Bajos, 50.000 personas fueron ahorcadas, decapitadas, quemadas y enterradas vivas por
el delito de herejía, como se le llamaba, aquellos que querían ser fieles a la palabra de Dios. En el plazo de 38 años, desde el edicto de Carlos V contra los protestantes hasta la paz de Cateu-Cambridge en 1559, en el espacio de 5 años y medio, durante la administración de Duque del Alba, 18.000 fueron entregados al verdugo. Amigos queridos, que la Iglesia de Roma haya derramado más sangre que cualquier otra institución, nadie lo puede negar en la historia. Miren esta carta que manda el Papa Martín V en el 1417 a 1431. Sabed que el interés de la Santa Sede y lo de vuestra corona os impone el deber de exterminar a los jesuitas. Esto le manda al rey de Polonia. ¿Por qué quiere exterminar a los jesuitas? Sigue diciendo, recordad que estos impíos se atreven a proclamar principios de igualdad. Sostienen que todos los cristianos son hermanos y que Dios nos ha dado a los hombres, ¿verdad?, privilegios, el derecho de gobernar las naciones. Sostienen que Cristo vino a la tierra para abolir la esclavitud. Llaman a la gente a ser libre, es decir, a aniquilar a los reyes, sacerdotes. Por tanto, mientras aún hay tiempo, dirigid vuestras fuerzas contra Bohemia y matad, haced desiertos por doquiera, porque nada podría ser más agradable a Dios ni más útil a la causa de los reyes que el exterminio de los hititas. Ahí están de paso la cita donde están escritas todas estas declaraciones. Amigos míos, realmente estamos en el fin de la historia de este mundo. Cuando estudiemos ahora el quinto sello y el sexto, van a ver cuánta proximidad tenemos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar solamente recordándote un texto hermoso. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 13. Leemos allí lo siguiente: la segunda carta del apóstol Pablo que escribe a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 13, leemos lo siguiente: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cuidado con lo que te dice que el mundo va a mejorar. No, señor, la palabra de Dios es clara. Irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. ¿Y qué le pasará a aquellos que son firmes en la fe? Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, amigo. Ya hemos visto en el capítulo 13, cuando estuvimos en Estados Unidos en la profecía, cómo será la hora final, la imposición mundial, con un decreto de muerte mundial también a los que no quieren obedecer a la bestia ni a la imagen. Por eso el versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sí, amigo. Todo lo que aprendemos en la palabra de Dios de Jesús, Jesús nos revela la verdad, nos muestra cómo va a ser todo. Que Dios te bendiga para que al ir estudiando estos sellos, ¿verdad?, estamos viendo cómo la historia se iba a desarrollar. Abra tu mente, tu corazón, para que estés dispuesto a buscar la gloria de tu Padre Celestial. Termino con el poema escrito para estos dos sellos, el tercero y el cuarto. Dice así: pero la fe pura poco a poco se corrompió, y el tercer sello se abrió y un caballo negro apareció, simbolizando que la fe pura en Roma se corrompió. Y alimentarse con la pureza de la verdad, por los falsos dogmas paganos se ocultó, pero aún así dio en su grande amor, dio a sus hijos fieles vivir con fe y amor. Pero el cuarto sello se abrió, su color era de muerte. En muchos lugares de la tierra a los fieles hijos de Dios persiguió. Millones murieron con la espada, con la hoguera, con la Inquisición. Y aunque la vida que Dios les dio la perdieron por su amor a Dios, un día ya no muy lejano resucitarán para gloria eterna con su Creador. Sí, amigo, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Amén.